Bien, continuando con nuestra siguiente entrega, que creo que es la cuarta de la serie, eh, hoy nos corresponde, entiendo, avanzar en en este tema que hemos tomado y que tiene como referencia los eventos antes del fin. Um, Hemos dado algunas explicaciones que hemos considerado, entiendo, necesarias. Y ahora nos correspondería avanzar a la siguiente etapa o nivel del estudio o enseñanza. Para eso creo lo primero que tenemos que ubicar y referenciar es un pequeño pero complicado apartado que aparece en una de las secciones de este texto de la Escuela de Profecía. Es, eh, es bastante complejo este asunto porque según este texto existen algunos módulos, algunos niveles, algunos conocimientos, diría, que son bien complejos, delicados y que su enseñanza no es tan simple. Y eso tiene que ver con el hecho de que los escritores o los estudiosos o los maestros o los que enseñan o los que enseñaban, mejor dicho, tenían un determinado nivel de conocimiento. Ese conocimiento del que estamos hablando, ese nivel de entendimiento, no existe hoy en día. Eso es, diríamos, historia. Porque las generaciones antiguas tenían una formación bien compleja, bien complicada y bien hermética de la que tenemos hoy. Por eso, para nosotros, tener que ubicar y referenciar este apartado diríamos nosotros, complicado y que lamentablemente también diríamos eso, aparece en una de las secciones de este texto de la escuela profética, que ya de por sí son complicados y difíciles. Y es que debemos aclarar que existen algunos módulos, secciones, apartados o niveles en este texto que son muy pero muy complicados e intricados y que lo hacen a uno pensar si se debe o no enunciar los mismos por su grado de dificultad. Porque el problema es que nosotros estamos accesando a un texto que está creado, elaborado, formado para un grupo determinado de estudiosos en un determinado campo o ciencia que no es de conocimiento público. Ya eso de por sí ya genera controversia, nos implica todo un debate al que diríamos nosotros no es simple y sencillo eh, traer a los que están eh, pendientes de este tipo de instrucciones, porque
El problema radica, diría yo, en el tipo de nivel de enseñanza en el que se mueven estos textos ya viejos, ya antiguos. Entonces, en otras palabras, no se puede pretender abordar este asunto si no se maneja una serie de enseñanzas, instrucciones, doctrinas, protocolos y podríamos decir más. Pero la idea es dejar un tanto claro de lo que pretendemos nosotros hablar. Es decir, existen un grupo de ciencias que son herméticas y son cerradas. Y esas ciencias no son fáciles de poder accesar. Dentro de ese mundo de esas ciencias, dentro de ese mundo de las ciencias de la que estamos hablando, hay una ciencia en particular que no podemos nosotros obviar hablar de ella. Nos referimos a la ciencia mística. Como dije anteriormente, con todas sus variantes y corrientes ideológicas, así como sus subciencias prácticas y variadas. Ese entorno de cosas nos obliga a tener que soslayar otros módulos complicados que tiene este texto, porque ese es el problema que estoy viendo que está empezando a surgir a medida se va consultando este antiguo texto de la escuela profética, que exige un nivel de entendimiento, de lógica, de conocimiento y puedo decir otras cosas que en la actualidad no se tiene porque no hay ese tipo de formación visible hoy en día. Es por ello que, como dice el viejo adagio popular, para muestra un botón, tendremos que analizar lo siguiente. Pero el análisis lo vamos a llevar a cabo de acuerdo a los parámetros que el módulo que tiene o el apartado que tiene o la sección que tiene este texto, este texto de la escuela de profecía, dice, usa o practica. Entonces, aquí es como dicen donde la mula bota Genaro, porque en el texto aparece lo siguiente. Voy a leer primero el texto. Daniel 7:2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora le vamos a poner el módulo de la ciencia mística. Y aquí entra en juego varias corrientes de conocimiento que son fundamentales entender para poder aplicar. Ahora lo voy a leer según la versión del texto o libro de la escuela profética, que dice lo siguiente, Daniel 7:2. Daniel dijo, entre paréntesis es el enunciado, dos puntos, miraba yo,
entre paréntesis aparece el número 1. Sigue diciendo Daniel, en mi visión, entre paréntesis aparece un signo de más. De noche, entre paréntesis aparece el signo de menos, coma, y he aquí, entre paréntesis aparece resultado, que los 4 vientos, entre paréntesis aparece diferenciales, del cielo, entre paréntesis aparece elevado, combatían, entre paréntesis aparece operación aritmética, en el gran mar, entre paréntesis aparece potencia. Esta es, en palabras más sencillas, una aritmética mística, que el que quiere, puede, debe usar esa ciencia para quererla entender. En otras palabras, en la ciencia mística estamos aprendiendo que existe la aritmética mística, la matemática mística. Y ahora las cosas toman un giro totalmente diferente. ¿Por qué? Porque para poder utilizar estos valores que nos han puesto, hay que tener claro y hay que comprender, en otras palabras, que un texto puede tener distintas perspectivas y aplicaciones. Como podemos observar, el texto solo nos permite tener una pequeña parte del gran todo. Para poder obtener el resto, se debe atender a las demás disciplinas que contiene la ciencia mística. ¿Y de dónde sacamos el conocimiento místico en estos dorados tiempos donde la ciencia ha aumentado y donde las personas ya no son preparadas en estas artes antiguas? También tenemos que tener en mente que se nos obliga a conocer sobre matemática aplicada en la mística, en la ciencia mística. En otras palabras, lo que nos están diciendo los maestros, los estudiosos, los versados en esta materia de la ciencia mística es, si usted quiere llevarse el premio mayor, debe dedicarse a estudiar y a conocer las distintas disciplinas. Porque solo tenemos una porción del gran conocimiento que se esconde en este texto. Y de acuerdo a la aplicación que tiene el libro de la escuela profética, tomando como base la, la postura que ellos asumieron en su momento sobre este texto, nos dejan a nosotros con grandes interrogantes. Interrogantes que no son simples ni fáciles por nuestra formación, por nuestro conocimiento, por lo que hemos ido aprendiendo en nuestra vida. Entonces ahora tenemos que aprender a despejar, a interpretar
a dar resultados con este módulo al que nos hemos introducido, que solo es uno de los distintos módulos que tiene este viejo texto, que lo he pensado una y otra vez, ni quiera Dios, vamos a sacar todo lo que hay ahí porque la historia va a ser otra. Y lo que nosotros pretendemos con esta entrega y con este tema es que las personas tengan un conocimiento más o menos claro, que tengan un sentido de las cosas meridianamente hablando, no volverlos maestros de las ciencias místicas, ni mucho menos aplicar matemática mística, porque entonces se van a hacer estudiosos de la cábala o la cabala, estudiosos de la geometría espiritual, estudioso de los niveles angelicales, y bueno, yo diría un montón de cosas, pero esa no es la idea. Yo solo traigo al debate, al análisis, al cuestionamiento, lo que el texto, este que estamos haciendo referencia, nos permite ilustrar. Obvio que ni siquiera hemos empezado a la interpretación de los, como dice el texto, del enunciado. Ni siquiera hemos llegado a eso. Tampoco nos hemos puesto a analizar la versión en su idioma original o sus idiomas originales, que eso es otro cuestionamiento que hay por ahí. No hemos tampoco ni siquiera hecho una introducción a la ciencia mística o ciencia hermética. O sea, como lo pueden ver ustedes, solo dejamos la idea, solo dejamos el sentido de las cosas para que las personas hagan sus análisis. Vuelvo a repetir, este Daniel 7.2, de acuerdo a la perspectiva que tiene este libro de la escuela profética, ya diría yo nos ha complicado un poco las cosas, porque ya el asunto no está simple y el asunto no está sencillo. Siempre les recordamos que tenemos nuestra página web, laultimaiglesia.com. También tenemos nuestro correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Esperamos que esta entrega que hemos hecho, que es creo yo la cuarta, deje en las personas cierta incertidumbre, perdón, cierto cuestionamiento, ciertas dudas que le abran la posibilidad de entender mejor lo que está acaeciendo o lo que está pasando. Así que al final de esta entrega, de esta cuarta entrega, pues nos vamos a tomar un tiempo para analizar el rumbo que debe de seguir esta enseñanza, este estudio, porque a medida que está avanzando se va volviendo como más complejo y más delicado, sin siquiera referirnos a los otros módulos que están ahí. O sea, el texto lo fragmentaron y estructuraron, diría yo, con distintos niveles o módulos. Obvio que eso era, me supongo yo,
para las distintas clases de los que estaban recibiendo conocimiento. Nosotros, vuelvo a repetir, por las limitaciones de los conocimientos, de las formaciones, de las enseñanzas, de los aprendizajes, ya tenemos problemas, porque la mayoría de nosotros no estamos formados en esos campos. Y querer pretender a la carrera o en un estudio a toda velocidad, eso no va a resultar, porque este tipo de ciencias son ciencias bien complejas y demandan de mucho esfuerzo y de mucha disciplina y de mucha dedicación, cosa que hoy en día eso casi no ocurre. Ya la mayoría de gente está que todo lo quieren ya, que las cosas lo más rápido posible, que no se atrase nada y que para qué tanta vuelta. Lamentablemente este tipo de ciencias no le interesa eso porque ellos ya tienen su conducta, su camino, su disciplina, su formación, sus protocolos y les da igual si usted lo quiere ya, si se lo quiere instantáneo o como le guste. Así que dejamos en el ambiente del estudioso esta nueva entrega, esperando que comprenda lo mejor posible que es un estudio complejo, delicado, difícil y que demanda de mucha disciplina y de mucha entrega, cosa que actualmente no ocurre. De antemano le agradecemos la atención prestada a la presente. Muchas gracias.